Ok, vamos entonces a ver la materia nueva, que les decía que es leer archivos, escribir archivos y diccionario. Parece poco, pero se puede hacer mucho con esto. Y ya empezar a leer archivos en Python y en cualquier lenguaje de programación te va a abrir las puertas a muchas cosas. Por ejemplo, generalmente uno quiere, o sea, no generalmente, pero una de las cosas importantes o quizás las primeras utilidades que se le dieron a los programas era modificar archivos. Imagínense ustedes que tienen, no sé, trabajan en un supermercado y tienen 30 cajas de caja registradora que exportan, por ejemplo, el detalle de los billetes que tienen en su caja. Entonces ustedes después quieren hacer una especie de, ¿cómo se llama esto? Como de consolidador de esta información y tener un solo informe con el detalle de toda del efectivo que hay en el supermercado. Pueden ir sumando mano a mano, que siguió, hacer una planilla, copiar y pegar los valores de una celda en otra, pero si ustedes saben que las 30 cajas del supermercado exportan el mismo formato en un archivo estándar, ustedes pueden descargar esos 30 archivos, le dicen a Python, recorre 30 veces esto, súmame los billetes de 1000, súmame los billetes de 5000, 10.000, 20.000 y hazme un informe final. Entonces ahí es súper útil leer archivos y después ustedes, como exportan el resultado, pueden escribir un archivo. Entonces, utilidades así de repente que parecen súper eh, como domésticas o tradicionales, pueden aplicarle. ¿Se escucha muy lejos? Déjenme ver un segundo. Gracias por... Ya, parece que hay un problema de Luis, pero si algún otro tiene problemas, me avisa. Ya, perfecto. Ok. Entonces, vamos a... Bárbara tiene la mano en alto, dime. Ah, no te preocupes. Y, ok. Voy a crear un archivo de la ayudantía. Esta es la ayudantía 4B1. Vamos a partir. Entonces, bueno, para esta ayudantía necesito crear archivos que voy a leer. Y esto también los voy a crear acá. No se confundan. Quizás voy a crear una carpeta acá con los PDF para que no se vea como tan desordenado. Tengo el PDF del mini proyecto 2 y los del mini proyecto 3. Entonces ahí me queda más ordenado. Tengo que crear archivos de texto plano que voy a leer. Que un archivo de texto plano es un archivo en que simplemente tenemos texto. Bueno, existe algo que se llama encoding, que en verdad no es como que el texto esté así a secas, pero es lo más cercano a un texto. Es como que ustedes pescaran una hoja en una máquina de escribir y escribieran texto. No tiene, bueno, las máquinas de escribir más modernas lo tenían, pero no tiene formato. Es decir, no tenemos, por ejemplo, cómo ponerle negrita, ni cursiva, eh, ni ¿cómo se llama esto? Subrayar. Nada, eso es texto como estandarizado. Distinto sería, por ejemplo, un archivo binario. Cuando ustedes abren un archivo Word, o si estos PDF los intentara abrir sin una extensión, vamos a ver caracteres extraños porque hay cosas como en otro encoding, a veces hay números hexadecimales, binarios, y que un intérprete de más alto nivel, como puede ser Acrobat Reader en el caso de los PDF o cualquier lector de PDF, o si un archivo docx sería Office, lo interpreta. Es como que esos archivos tienen su propio lenguaje, entre comillas, que el intérprete, en este caso es un software de pago o gratuito, depende del caso, sabe darle el formato. Y existe el archivo de texto plano que, como les decía, es solamente texto. También tenemos un poco más, archivos un poco más estructurados, como los JSON, los XML, los YAML, no, YAML, eh, que permiten en el fondo darle un poco más sentido a ese texto. Pero
Los TXT son el ejemplo más claro. O sea, uno abre un bloc de notas y escribe texto sin mayor formato. eh, y con ese tipo de archivo vamos a trabajar. También con los CSV, que los CSV, al final la extensión te da indicios de lo que tiene el contenido, pero no es una regla. Por eso muchas veces los troyanos, los ransomware, vienen en un archivo en un correo electrónico que dicen, no sé, fotos del matrimonio de mi abuela. Y vienen con el archivo como .jpg, al final viene un .exe. O sea, eh, es para confundir precisamente al usuario, que dice a lo mejor un .jpg debe ser una foto, hago un doble clic y se me infectó el computador. Eh, entonces la extensión, en este caso TXT-SSD, lo único que está diciendo es el TXT es un archivo de texto plano, no debería tener mayor formato, y el archivo SSD, que significa Comma Separated Values, en teoría, el original dice que los valores son valores estructurados en columnas que vienen separados por coma. Y después existen variantes, por ejemplo, el Comma Separated Values, el CSV, pero latino, por ejemplo, que es separado de un punto y coma porque los latinos usamos la coma como separador decimal. Entonces significa que si yo pongo un decimal, tendría coma y al mismo tiempo estoy separando columnas con coma y eso genera un problema. Entonces ahí surgen, por ejemplo, en el fondo las pequeñas variaciones de estos formatos. Pero siguen siendo archivos de texto plano que según la extensión yo puedo intuir que tienen adentro, pero no es una regla. Y cuando nosotros trabajamos desde código, podemos notar eso, que podríamos crear nuestras propias extensiones, por ejemplo, que los archivos .fernando, por ejemplo, vengan separados, no sé, con backslash. Y yo defino ese estándar, obviamente no sería un estándar, no, realmente no sería un estándar, no sería aceptado por todo el mundo porque nadie conocería esa extensión, pero si yo trabajo dentro de mi propio contexto, a lo mejor desarrollo un software propio en donde yo pongo .fernando y yo me voy a entender a mí mismo y quedo con esa convención de que todos los archivos .fernando vienen separados por slash, por ejemplo. Entonces, eso es un poco de la introducción a los archivos de texto plano. Ahora vamos a empezar a aprender cómo leerlo. Entonces, bueno, primero que todo voy a crear dos archivos. Lo voy a llamar base de datos.txt y análogamente voy a tener un base de datos.csv. Y los voy a hacer basados en lo que pide el mini proyecto, que es el txt. Les dicen en el mini proyecto que los valores van a ir separados por espacios. Y en el caso del CC por coma, pero el TXT por espacio. Entonces voy a basarme en un ejemplo en donde pueda leer columnas de distinto tipo. Desde los archivos, al igual que los inputs, se lee todo como strings. Después yo puedo hacer la lógica dentro de transformar, por ejemplo, una columna que yo sé que es numérica, transformarla a número, pero cuando yo estoy leyendo todo, lo estoy leyendo como string, porque yo a priori no tengo cómo saber esa información, porque como es un archivo de texto plano, estoy leyendo simplemente texto. Entonces, voy a crear acá mi archivo de base de datos, lo voy a hacer de la Fórmula 1, no sé, Carlos Sainz, no sé, tendrán, no sé, a esta altura del campeonato, supongamos que tiene 150 puntos y creo que no tiene ninguna victoria, debe tener un podio y, por ejemplo, no sé, vueltas rápidas 1. Entonces vamos a tener esa lógica. Nombre, apellido, puntos, victorias, podios, vueltas rápidas. Entonces, por ejemplo, Lewis Hamilton eh, tiene, no sé, 60 puntos y tiene 0 victorias, 0-0. Después tenemos, no sé, Charles Leclerc, que tiene 0-200, 0, o sea, 1, 0, 1, por poner un ejemplo, ¿no? Son números inventados. Eh, ya, bueno, acá en verdad sí hay una victoria de tener al menos un podio. Yo podría ser este. Eh, ya, con eso ya podemos leerlo desde Python. Entonces, si se fijan, es simplemente texto, separado donde tengo separado cada valor,
por un espacio, ¿ya? Entonces voy acá a la ayudantía, que es mi archivo.py desde donde voy a leer, y voy a poner archivo igual read, perdón, open, y el nombre del archivo que quiero leer. Y acá es lo que en las primeras ayudantías les dije que era importante. Si ustedes ejecutan con este botón, eso les puede ocultar realmente la carpeta que están trabajando. Que si yo pongo acá el comando pwd, que es Print Working Directory, si no me equivoco, o el Path of Working Directory, me aparece la carpeta donde estoy trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es la carpeta en donde Python va a buscar los archivos que quiere leer. Si el archivo no está acá, no lo va a encontrar. Y yo tengo que empezar a referenciarlo de manera relativa. Por ejemplo, si hay carpetas hacia adentro, bueno, el nombre de la carpeta, slash, el nombre del archivo. Si es que está atrás, por ejemplo, tendría que poner dos puntos, nombre, slash, nombre de la carpeta, nombre del archivo. Y si está en otra parte totalmente distinta, a lo mejor me conviene referenciarlo con un path absoluto. Entonces, por eso no se compliquen y siempre verifiquen que en el fondo donde están ejecutando su archivo, no implica que el archivo esté en la misma carpeta de los archivos que quieren leer, sino que los archivos que quieren leer estén en la misma carpeta desde donde están ejecutando su script, que es distinto. Por lo general coinciden, pero no es lo mismo. Entonces, si yo pongo acá Python ayudantía 4B1, no me tiró ningún error, porque efectivamente encontró el archivo. Si yo, por ejemplo, este archivo lo creara en otra, o sea, pusiera otra carpeta, por ejemplo, data, y acá pongo ayudantía 4B1, no, este no. Pongo el TXT y intento ejecutar, ahora, por ejemplo, no lo encuentra, porque a simple vista el archivo no está, está dentro de esta carpeta. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta que los computadores no son nuevos. Ustedes no le pueden decir encuéntrame este archivo y que se ponga a buscarlo en todo el disco duro. Sería súper ineficiente. Y además podría haber más de un archivo que se llame igual, entonces no tiene Python cómo saber dónde está el archivo. Entonces en este caso yo lo puse en la carpeta data, tengo menos data slash base de datos, y se fijan ya no me tiró error. Tampoco me está imprimiendo algo porque no estoy mostrando nada, pero no me tiró error. Ahora si por ejemplo vuelvo a mi base de datos, me tira el error. ¿Ya? Entonces ahí fíjense bien dónde están trabajando, que eso lo pueden ver con el PWD, y ahí van a tener que poner sus archivos. Esto es un error súper común, es normal que se equivoquen al comienzo, pero también es importante que logren entenderlo, porque una de las cosas importantes, cómo en el fondo saber eh, dónde están los archivos, o sea, dónde están trabajando y cómo leer esos archivos. Ya, entonces acá lo que hice fue abrir un archivo, pero ¿qué pasa si yo pongo print archivo? Quizá uno esperaría que imprima el contenido del archivo, perdón, pero me aparece esto. Y esto es una representación del objeto de Python que tiene el archivo, pero el archivo no lo estamos leyendo. Lo único que hicimos con esta acción de open es decir a Python, anda al sistema operativo y pide ese archivo y resérvalo para ti. Ya, pero no estamos leyendo su contenido. ¿Cómo podríamos comprobar que no estamos realmente leyendo este archivo? Si base de datos.txt pesara, por ejemplo, 8 GB, esta ejecución de todas maneras se ejecutaría muy rápido. Porque a pesar de que es un archivo gigante, no lo estoy leyendo y por ende no lo estoy cargando en memoria. Simplemente estoy diciendo, apunta a ese espacio de memoria donde está el archivo, o más bien, ese espacio del disco duro donde está el archivo y quédate ahí. Si yo quiero leer el contenido, lo que voy a hacer, eh, contenido, es usar una de las funciones o métodos que me ofrece los archivos, que es, si yo pongo read, me da readline, readlines. Si yo pongo read a secas, que es lo que me dice acá, retorna un string y dice que eh, lea a como máximo el size, que es el argumento, como máximo ese argumento de caracteres del stream. Acá desde el stream se refiere al archivo. Entonces, si tenemos, por ejemplo,
Eh, bueno, esto no es. El end of file no es tan relevante. Pero he visto en algunos casos que ponen la ruta completa donde se encuentra el archivo, incluyendo el nombre del archivo. Eso es semejante. Eso es la ruta absoluta que les decía. Y en general no es buena práctica, porque de partida, si se fijan, ustedes no tienen todas estas carpetas en su computador. Esto es algo que generalmente es una huella bien única de los computadores de cada uno. Entonces, si me entregan un mini proyecto con una ruta absoluta, igual lo voy a cambiar a un relativo y no hace mayor problema. Pero piensen de inmediato que su mini proyecto, si viene con una ruta absoluta, que sería poner todo esto, eh, no va a ser estándar para que yo, por ejemplo, llegue y lo abra. Por eso lo más común es trabajar con paths relativos y siempre se trabaja en contexto de software respecto a una carpeta que es la carpeta de root, se podría decir, del código base. Salvo cuando se trabaja con librerías del sistema operativo y todo eso, que en Linux suelen ser más estándar, pero en general la regla es relativa. Así que eso, de nada, Fabián. Continuando con el read, me devuelve un string. En resumen, me devuelve un string. Si pongo el read lines, me devuelve una lista de strings, donde cada elemento de la lista va a ser una línea del archivo. Si se fijan, acá nosotros tenemos varias líneas, que esto para nosotros es prácticamente obvio, para el computador no lo es tanto. Y acá tenemos eh, em, saltos de línea, que no se ven al ojo simple, pero en el fondo un backslash n al final de cada línea que nos permite en el fondo separar el texto hacia abajo. Entonces, readline se aprovecha de eso y me devuelve una lista en base a cada uno de esos. Pero por el momento hagamos simplemente el read para ver el contenido. Entonces, un print contenido y el programa va a terminar. Ejecuto y podemos ver que me aparece lo mismo que tenía en el archivo. Ya es nuestro primer paso. Fíjense igual que cuando había impreso acá el archivo como objeto, me aparece un encoding, ¿cierto? Y este encoding es el encoding que deduce Python. No sé bien cómo lo deduce, creo que a partir del lenguaje del sistema operativo, qué sé yo. Y puede que a veces les dé problemas con las ñes. Por ejemplo, si acá yo pusiera, eh, no sé, Javier Núñez con una ñ para ver si la lee bien. Se fijan que acá la ñ me la está imprimiendo rara. Entonces, si yo quisiera solucionar eso, voy a ponerle. eh, Al momento de hacer el open, hay argumentos opcionales y dentro de ellos está el encoding. ¿Se fijan? Entonces pueden usar el encoding que se llama UTF-8 y ahí lo lee bien. ¿Ya? Entonces, ahí por si les ocurren cosas raras, a veces, dependiendo de cada caso, de cada instalación, de sus configuraciones de idioma y todo, esto puede comportarse distinto. Con esto forzamos en el fondo que todos leamos lo mismo, que es el UTF-8. Eh, Eso. Entonces, hasta el momento, sí, el Latin también es muy usado, un Latin con un número definido por un estandarizo, si no me equivoco. Así que ahí todo el tema de los encoding depende mucho. Si, por ejemplo, trabajaran con caracteres arábicos o orientales, también tienen que usar otro encoding. Por eso existen, porque en el fondo esto es lo que hace como en el fondo que regionalmente cada zona tiene distintas reglas, distintos caracteres. Generalmente en los programas de los software más robustos se estandariza todo al inglés, por eso se usa el UTF-8. Pero eso, eh, sí, lo que devuelve el read es un string. Entonces me falta antes de usar el readlines, que devuelve algo un poco más útil, o que nos ahorra trabajo más que sea más útil, es cerrar el archivo. Una vez que lo leo y no quiero modificarlo ni nada, se sugiere cerrarlo. No es obligación, pero el cerrar un archivo
garantiza o al menos permite que, por ejemplo, el sistema operativo lo libere para otro programa. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno abre un archivo en Word, lo está editando, lo dejas abierto y por algún motivo quieres cambiarle el nombre desde el explorador de archivos? El sistema operativo te dice, momento, no puedes hacerlo porque hay un programa que lo tiene abierto. De hecho, podemos hacer el ejercicio. Si yo acá pongo un input, que quede el código va a quedar esperando acá, antes de cerrar el archivo. Pongo acá print contenido. eh, y ejecuto esto. Si fijan, en el primer contenido quedó el cursor ahí esperando y eso implica que como que no hemos cerrado el archivo, que el archivo está abierto. Entonces, si voy acá a la carpeta y, y el archivo txt, y si acá, por ejemplo, quiero cambiarle el nombre, me dice que no tiene el archivo abierto. Ya, entonces, si termino el código apretando Enter, eso significa que pasó esta línea, cerró el archivo, y ahora intento cambiarle el nombre, a ver si me deja. Ya, entonces, para que tengan eso en consideración y que es importante cerrar un archivo cuando yo deje de usarlo. En este caso sería, una vez que leo su contenido y lo guardo en la variable contenido, ya puedo cerrarlo, porque no necesito en el fondo leerlo de nuevo. No, un XLSX es eh, un archivo que en el fondo tiene, no es de texto plano, es lo que estaba, voy a ver si tengo uno por acá. Exacto, como dice Luis, está codificado de tal manera que solamente originalmente, ahora ya no están así, originalmente solamente las herramientas de Microsoft podían abrirlo. Ahora Google puede abrirlo, existen LibreOffice, herramientas como de código abierto que también pueden abrirlo. Claro, si efectivamente lo que dice Jorge, si uno incluso le cambias el formato de QLS que a .zip, vas a poder ver que, si no me equivoco, cada una de las hojas es como una especie de subarchivo XML dentro. Entonces ahí te fijas que va entrando es un estándar que no lo puedes abrir de inmediato con esto, porque no tiene, como texto plano no tiene sentido, pero si tú conoces el algoritmo que permite abrir esa extensión, puedes abrirlo igual. Y eso es lo que hace en el fondo herramientas como Excel, como LibreOffice, como Google Sheets, etcétera. Eso. Bueno, continuando, estamos abriendo un archivo. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio a read lines en vez de read solamente? Se fijan que me lo cambia el formato y ahora me aparece una lista donde cada línea es un elemento de la lista e incluye el \n. Salvo la última línea que no tiene el salto de línea porque es la última. Entonces ahí yo ya tengo una información que podría en el fondo darle más utilidad. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo decir, por ejemplo, for línea en contenido, usar un for para iterar ese contenido, print línea. Y vamos a ver que ahora me aparece cada una de las líneas y me aparece un salto de línea extra. ¿De dónde viene el salto de línea? De acá, sumado al que te agrega el print, tenemos dos saltos de línea y por eso aparece así. Entonces yo tengo que empezar a limpiar la línea y poner como ejemplo línea, no sé, línea 2, ¿no? Eso puede confundir, podría incluso usar la misma variable, pero para que no se confundan, línea limpia. Pongo línea y uso un método de string, que es el strip,
Y es el strip, si vemos la definición, retorna una copia del string, donde el espacio que encabeza y el de la cola son removidos. Si es que el cars, o sea, chars es entregado, que es un argumento, eh, y no es non, remueve los caracteres. Ya, por ejemplo, acá por defecto me va a eliminar los caracteres blancos, que es lo que quiero. Incluso podría usar el rstrip, que solamente me los elimina de la derecha, que al final es donde tengo el salto de línea. Entonces, si hago un print línea limpia, ya no me aparece salto de línea extra. Si ahora pongo, por ejemplo, lista de la info y pongo línea limpia punto split, ¿y cuál es mi separador en este caso? Un espacio, ¿cierto? Y ahora pongo print lista info. Vamos a ver que tengo cada una de las columnas, sí, como un elemento de la lista. Eh, entonces ya estoy empezando a darle un poco de sentido a la información, porque ya la tengo en el fondo separada, ahora puedo usarla. Si yo conozco el formato del archivo, y eso es importante para mini proyecto 3. Por eso solamente tienen que entregar el archivo .py, esto lo voy a dejar en los anuncios. No me suban archivos zip, ni RAR, ni ningún comprimido, ni tar, ni gz, ni nada. Tienen que subir solo el archivo .py, porque en el fondo su código tiene que ser suficientemente estándar para que cualquier archivo que cumpla con el formato que se les dice en el enunciado, el mini proyecto funcione. ¿Ya? Y eso. Ahí lo vamos a ver cuando veamos el enunciado. Entonces, ¿qué pasa acá? Estoy haciendo un split con el espacio y tengo la información. Entonces, si yo sé si, por ejemplo, que el nombre eh, va en la primera posición y pongo entonces lista info, posición cero va el nombre. Luego tengo apellido, lista info, posición uno. Luego tengo, por ejemplo, los valores de ahí, de hecho, son puros valores numéricos. Entonces puedo poner info numérica, lista info desde la posición 2 hasta el final. Ay, que a veces me confundo con el teclado en inglés. Eh, entonces, si hago un print de todo esto, print nombre, print apellido, print infonumérica, se fijan que me va a ir imprimiendo así: Carlos Sainz, números, en una lista. Y ojo que esos números están entre comillas, entonces en realidad son strings, todavía tengo que formatearlo. Lewis Hamilton, lista con strings que son numéricos. Y lo mismo así. Entonces ya puedo ir dándole formato. Por ejemplo, eh, antes de hacer esto, podría, por ejemplo, hacer una iteración for i in range len de infonumérica, ir aplicando que infonumérica y sea igual a int de infonumérica. Y esto sí, por ejemplo, solamente es para una forma abreviada de querer modificar todos los números enteros antes de imprimirlo. Y podemos ver que ahora se me eliminaron las comillas de esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy iterando por el largo de la lista y a cada elemento le estoy asignando su mismo valor, pero como un formato entero. Y ahí me queda eso. Entonces, eh, de acá yo ya puedo crear, por ejemplo, un diccionario. En el diccionario pilotos. Lo inicializo con las llaves vacías
Y yo puedo generar un identificador, podría ser el apellido, podría crear mi propio identificador, por ejemplo, ID, eh, que sea el apellido como nombre, por ejemplo, o apellido nombre, apellido guión bajo nombre, por ejemplo. Esta ID en el fondo es simplemente una llave. Puedo poner key, si quieren. Y ahí en diccionario de pilotos voy poniendo que key es igual, por ejemplo, a la infonumérica. Entonces, si yo al final imprimo print diccionario pilotos, bueno, quizás está un poco desordenado por estos print de acá. Podemos ver que tenemos acá, me quedo con este print. Tenemos Science-Carlos, una lista. Hamilton Lewis, una lista. Entonces es un diccionario que está indexado por en el fondo esa llave que yo generé acá como string y ya tengo información útil para cada uno. Entonces si yo quiero, por ejemplo, acceder a cada uno de ellos, puedo imprimirlos de manera ordenada también. Por ejemplo, poner for key, value in diccionario pilotos, punto, items. Y, y ahí puedo, por ejemplo, poner print f, datos, piloto, key, y acá poner print value. O sea, ahí estoy iterando sobre el llave valor de este diccionario y podemos ver que me aparece datos, pilotos, Science Carlos y aparecen los números acá. Se fijan que tengo todo en una lista, entonces quizás todavía no es tan útil. Yo podría hacer un diccionario de pilotos 2 en donde tenga un diccionario de diccionario. Y acá yo podría poner el diccionario de pilotos 2. También voy a ocupar la... Eh, se me cambió el teclado. Mi diccionario de pilotos 2 puede ser también indexado por la llave que cree y va a ir definido, por ejemplo, como que hemos dicho que representaban estos valores. Bueno, puntos va a ser lo que está en infonumérica posición 0. Luego tenemos victorias, lo que está en infonumérica posición 1. Luego tenemos eh, que era podios, infonumérica posición 2 y vueltas rápidas, infonumérica en la posición 3. Así que estoy haciendo acá, estoy haciendo todo en un solo paso, pero podría hacerlo en dos. Definir acá diccionario infonumérica y acá a este diccionario asignarle el otro diccionario de esa llave. Entonces, si ahora itero sobre el diccionario de pilotos 2, la información me aparece así. Datos pilotos Sainz Carlos, puntos 150, victorias 0, podios 1, vueltas rápidas 1. Entonces ahí tengo un diccionario. Y puede ser útil, por ejemplo, si yo quiero acceder a esta información y decir, por ejemplo, una variable que se llame piloto a consultar. Ponemos un input, ingreso nombre, y luego ponemos
estadística a consultar. Suelo ser bien descriptivo con las variables, por eso me quedan un poco largos los nombres, pero pueden usar algo un poco más corto. Ingrese estadística. Y después lo que vamos a imprimir acá va a ser el resultado de diccionario de pilotos 2, que es donde tengo la información, el piloto a consultar, y luego tenemos la estadística de consulta. Entonces, si ejecuto esto, me queda esperando que ingrese nombre, y si yo pongo, por ejemplo, eh, bueno, recuerden que tengo que usar la nomenclatura que usa acá, entonces sería, por ejemplo, Verstappen-Max. Ingreso estadística en este caso sería, por ejemplo, victorias. Me aparece un 1 acá, ¿se fijan? Que viene de que accedí al diccionario del diccionario en esta línea. ¿Qué pasa si pregunto por un piloto que no está en mis datos? Por ejemplo, Norris Lando, y pongo ingreso estadística y pongo puntos, me tira un error. Me dice en el fondo que esta llave no existe. Y esa sería una comprobación que ustedes van a tener que hacer en el mini proyecto, que es antes de llegar a imprimir o hacer alguna ejecución con el diccionario, lo que tendrían que hacer realmente es if eh, piloto a consultar in diccionario de pilotos 2, hacemos lo que teníamos antes, que no lo copié, creo. If piloto a consultar in diccionario info, diccionario de pilotos 2. Entonces, ahí sí. Imprimimos eso. Else print piloto sin información, por ponerles un ejemplo. Entonces ahora, si vuelvo a ejecutar esto y pregunto por Norris Lando, y esa estadística, esto no debería importar porque no lo voy a ejecutar, pero pongamos puntos, me dice piloto sin información y ahí me tira un error. Entonces estamos de ahí de alguna forma manejando el error, sin usar un try except. Alguien me preguntó en su momento si es que era bueno usar el try except. No es malo, se usa mucho obviamente porque hay que capturar errores que no hay forma de capturarlos, errores de comunicación, errores de interfaces, qué sé yo. El try except se ocupa en todos los lenguajes de programación y no es una mala práctica. Lo que es mala práctica es abusar de él. Entonces acá, por ejemplo, esta comprobación lo que podemos hacer es simplemente decir si es que el piloto existe en el diccionario de pilotos, imprimimos esto. En caso contrario, imprimimos esto. Que es lo mismo que hacen cuando ustedes ingresan al banco y ponen su root y les dice como usuario no encontrado o le dicen como clave incorrecta. El mensaje puede variar, por ejemplo, si es que realmente está, bueno, no debería variar por tema de seguridad, pero eh, se hace como un if antes de capturar un error simplemente. Así que eso. Ya, hasta el momento hemos visto diccionario y hemos visto lectura de archivos, ahora me falta escribir archivos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer una tabla de posiciones sin tanta información, simplemente con el apellido y con el valor numérico? Entonces, lo que yo podría hacer acá es crear un diccionario, eh, diccionario de salida, lo voy a poner, porque es un archivo que vamos a escribir. Y simplemente quiero rescatar de acá el diccionario de salida. Voy a usar como llave el apellido y vamos a usar de la info numérica el cero, que son los puntos. Entonces acá voy a tener un diccionario más breve. Voy a imprimirla acá. Bien, diccionario salida. Ah, tengo que comentar esto de acá. Voy a ver que este diccionario corto de acá quiero que sea mi archivo de salida, que es llave un valor numérico y llave valor numérico. Entonces, yo tendría que abrir un archivo, voy a poner acá archivo 2, a pesar de que el otro día lo cerré y podría usar la variable archivo sin problema, pero archivo 2 para que no se confundan. Voy a poner open, el nombre de salida y voy a poner, por ejemplo, tabla, puntaje, la extensión. En este momento vamos a usar CSV para que vean la diferencia. Y voy a poner el modo de lectura, o sea, de abrir, modo, en W, que viene de write, entonces estamos escribiendo.
Y acá voy a empezar a iterar, como hice en esta iteración, similar a esto. Pero en vez de diccionario pilotos era el diccionario salida. Iteramos sobre sus ítems. Y en vez de imprimirlos, lo que yo quiero es, acá tengo el archivo abierto, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es poner archivo 2.write y acá le paso un string. Y ese string tiene que ir tal cual como quiero que esté en el archivo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la llave, una coma, el valor y un salto de línea. Y acá archivo 2.close. Ejecutamos y si abro este archivo acá, podemos ver que me aparecen los puntajes uno al lado del apellido. Y se fija, me volvió a aparecer el problema con la ñ porque no le puse encoding UTF-8. A ver, si se fijan, ahí se actualizó. Apenas lo ejecuté, se cambia. Si vuelvo atrás, ejecuto, vamos a ver que aparece el carácter como extraño. Lo ejecuto, aparece la ñ. Entonces ahí estamos escribiendo un archivo. Obviamente este diccionario simplemente lo que hizo fue una simplificación del anterior, pero por ejemplo ustedes podrían hacer una lógica acá de sumarle puntaje, de restarle puntaje, lo que quieran. Eh, Ustedes manejan ese diccionario y después lo que importa es que en el momento de escribir se va a escribir lo que tenga el diccionario en ese momento. ¿Ya? Entonces acá generamos un CSV. Ahora pues, siempre lo vemos desde un TXT, ¿cierto? Pero yo puedo hacer lo mismo desde un CSV. Voy a copiar y pegar la información. Esto también sería un CSV, entre comillas, válido si yo dijera que el separador es un espacio. Pero vamos a usar el estándar y vamos a hacer que todos los espacios del archivo sean una coma para que sea realmente un archivo CSV. Se fijan, el mismo contenido cambia solamente el separador. ¿Cómo lo leo acá? Bueno, si intento esto me va a tirar un error. Debería tirarme Ah, no, porque no cambié el... Ahora, si intento leer el CSV e intento leerlo, me tira un error porque estamos esperando en el fondo que haya elementos acá, cuando en realidad está todo agrupado. Si yo pongo acá este print contenido, se fijan que me aparece todo separado por comas y acá yo estoy separando por un espacio. Entonces, ¿cómo solucionaría eso? ¿O cómo es, qué es lo único que cambia entre leer un TXT separado por espacio de un CSV separado por coma? Bueno, de partida el nombre, ahora estamos apuntando al archivo CSV, pero en este split, que era donde yo separaba por columnas, tengo que poner una coma. Y ahora el programa funciona igual. ¿Se fijan? Entonces, eso simplemente. Entonces ahí vimos lectura, escritura, archivos y diccionario. Los diccionarios son elementos mutables. ¿Se acuerdan que las listas eran eh, mutables? Acá, por ejemplo, acá el diccionario, yo no estoy diciendo que el diccionario es igual a un nuevo diccionario, sino que lo que estoy diciendo es que es un elemento del diccionario es igual a un valor. Por ende, estoy mutando el diccionario, que es distinto a reasignarlo. Reasignarlo sería como diccionario, pilotos, es igual a un nuevo diccionario donde tenga, no sé, Hamilton, eh, Lewis, que tiene, eh, no sé, harta información. Eso sería una reasignación, pero lo que estamos haciendo arriba es una asignación a un elemento del diccionario. Por eso hay unos corchetes acá que acceden a ese valor y lo escriben. Y eso hace que un elemento sea mutable. Si yo pongo el diccionario, el print, ID del diccionario de pilotos, que era el mismo ejercicio que hicimos eh, con las listas, y lo pongo al final cuando ya modificamos, el ID que tengo acá sigue siendo el mismo que tengo acá. No hay un diccionario distinto, porque no estamos en el fondo.
creando un nuevo diccionario con la misma, no el mismo nombre de variable, sino que estamos modificando el que existe. Y eso permite que yo pueda, por ejemplo, modificarlo desde una función. Y esto les puede servir también para el mini proyecto. Por ejemplo, def, penalizar, piloto. Y recibo el nombre y puntaje que por defecto puede ser, por ejemplo, 10 puntos. No, 10 es mucho más. Sí. Eh, y accedo, por ejemplo, al diccionario de pilotos 2. Eh, Acá acabo de tener problemas con el de salida porque los creé a partir de distintos. Esta función la voy a crear solamente para el diccionario de salida. O sea, acá en realidad sería el apellido. Y acá el diccionario de salida. Bueno, está quedando un poco desordenado ahí, perdón, le voy a restar el puntaje para restar. ¿Cuántos puntos quiero restarle? Si se fijan, no voy a retornar nada, no estoy sobreescribiendo el archivo, simplemente estoy excediendo al valor y le estoy restando puntaje. Entonces, si yo acá pongo penalizar piloto y pongo, por ejemplo, eh, Verstappen como a 10, se fijan que disminuyó a 290 cuando el archivo de entrada decía que él tenía 300 puntos, ahora tiene 290. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esa función está modificando el diccionario y si se fijan, lo modifica gracias a su mutabilidad. Acá en ninguna parte estoy reasignando el diccionario, estoy reasignando un valor del diccionario, que es distinto. Esto es lo mismo que yo dijera, que se lo puedo poner más explícito acá, es igual al valor que tenía antes menos el puntaje, 290. Si yo pongo acá 100, aparece 200. Si pongo 7, aparece 293. Ya, entonces, así funciona. Entonces, este tipo de funciones va a ser clave para su mini proyecto, en donde ustedes modifican el diccionario, pero no lo sobrescriben. ¿Y qué otra cosa puede ser útil para el mini proyecto? Lo que se llaman las flags. Este ejemplo tendría que ser aparte, yo creo, porque no sé si se relacione tanto. Mm, Denme un segundo para pensar. Mm, ya, no tiene mucha lógica bajar el ejemplo, pero supongamos que cualquier... No, hagamos un ejemplo aparte, si no va a ser más confuso. Un print por acá, está acá. Ya, entonces si yo tengo, por ejemplo, voy a crear un diccionario acá. Piensen que esto, si están pensando en su mini proyecto, ustedes no tienen que definir nada en el código. Eso es lo que se llama como start coding. Si yo, por ejemplo, defino el nombre de un piloto o algún dato de un piloto acá en el mismo código, estoy diciendo que mi código solamente funcione con ese dato, no con los datos de inputs, que en este caso son archivos. Pero yo lo voy a hacer para que sea más fácil entender el ejemplo. O podría incluso leer los otros archivos para que complicarnos. Puedo crear, por ejemplo, em, voy a crear un archivo que no tiene que ver con la Fórmula 1. Voy a poner base de datos 2 LCD.
y voy a poner... Ya va a ser con la Fórmula 1, pero eh, va a ser otro formato de entrada. Por ejemplo, si tengo que Alonso, eh, ya asumimos que también va a ser con puntaje. Eh, sí, me estoy costando encontrar un ejemplo. Ya asumimos que es con los circuitos. Circuitos que en algún momento de su carrera ha ganado. SPA, que sé yo, Mónaco, Canadá. Luego tenemos Verstappen, que ha ganado SPA, Mónaco, eh, sí, eh, eh, después tenemos Leclerc, que ha ganado SPA, Mónaco. Ya, entonces si yo quiero en el fondo, eh, quiero en el fondo leer este archivo, lo voy a leer igual que el otro archivo nomás, no hay mucha diferencia en eso. Voy a copiar esto de acá y lo voy a adaptar. Quiero hacer la base de datos 2. Diccionario de pilotos. Pero aquí la otra opción es que hace diccionario de circuitos. Entonces, se fijan, acá hay una diferencia en que tenemos distintos largos eh, para cada piloto. O sea, acá hay tres pistas, acá hay cuatro, acá hay dos. Entonces, si yo quisiera guardar esos circuitos, lo que tendría que hacer es usar como llave siempre el primer valor, lista info 0, pero la diferencia es que digo desde el valor 1 hacia adelante. Entonces, si yo pongo print diccionario circuitos, no me tira ningún error y estamos en el fondo almacenando una lista con largo variable. Eso les puede servir, por ejemplo, para el mini proyecto. Ahí después ustedes verán dónde, pero piensen, eh, piensen esta lógica, que es donde yo sé que siempre el primer elemento es el identificador y el resto es variable. En este caso son los circuitos ganados. ¿Ya? A partir de este mismo ejemplo, ¿cómo podríamos explicar lo de las flags? A ver. Ya, supongamos que hay un premio. Esto es totalmente inventado. ¿A quiénes han ganado estos tres circuitos? SPA, Mónaco y Canadá. Y que no sirve ese ejemplo. Me costaba encontrar un ejemplo para el uso de flags. Y Red Bull Ring. Gracias, ahí hay un circuito extra. Sí, pero no es que me falte un circuito, sino que me falta como darle una lógica a esto para que podamos usar el uso de flags. Eh, mm, mm, mm.
déjenme leer su mini proyecto para sacar una idea. Que al final a eso quiero guiar, que darle un ejemplo que le sirva al- para el mini proyecto. Claro, le dan exámenes y les dan los exámenes. Ah, ya sé. Ya ese es un buen ejemplo. Supongamos que estos son los pilotos, los circuitos donde han ganado y hay una lista de circuitos del año. Entonces, circuitos del año. Y aún eso, supongamos que está Canadá y, y hay otro, y Mónaco. Entonces, supongamos que hay una teoría que dice que solamente este año van a ganar los que ya han ganado en esos circuitos. O sea, la única probabilidad de que lo ganen es que ya hayan ganado en un año anterior. Entonces, bajo esa lógica, lo que yo tendría que hacer, bueno, esto lo puedo hacer más abajo porque en el fondo ya leí los circuitos. Tengo estos de acá. Estos circuitos que en el fondo me indican que solo, supongamos que un año súper corto y solamente se corran estos. Entonces, yo puedo definir acá un código que lo que haga es recibir un nombre de un piloto, ingreso ese nombre, y acá voy a poner circuitos ganadores o circuitos ganados por ese piloto. ¿Cómo obtengo esa información? Voy al diccionario que definí, que era el diccionario de circuitos. Accedo al nombre del piloto, ahí recuerden que ustedes van a tener que hacer la verificación de que si realmente el piloto existe en este diccionario. Y luego lo que tengo que ir haciendo es iterar sobre esos circuitos. Por circuito y en circuitos ganados, en realidad es al revés. Pero bueno, eh, por circuito en circuitos ganados, if circuito, perdón, este no es circuito ganado, es los circuitos del año. If circuito eh, in circuitos ganados, se podría decir que no hacemos nada. Porque en el fondo, en el momento estamos revisando que cada circuito haya estado dentro de los circuitos ganados del piloto y eso nos dice que vamos bien. En caso contrario, acá igual podría haber puesto un not y hacerlo directamente, si es que, o lo voy a hacer al tiro para que sea más explícito. Y es que el circuito no está en los circuitos ganados, vamos a poner un flag en false, que ese flag originalmente parte en true. ¿Cuál es esta lógica? La lógica es que estoy asumiendo que una condición se cumple, por eso parte en true, y basta con que haya un circuito que no esté en los circuitos ganados para que esto sea false. Entonces, acá voy a poner un break, porque basta con que cumpla uno, y acá yo puedo poner print una condición en base a ese flag. If flag es igual a true, print eh, el piloto tiene posibilidades de ganar. Else print el piloto no tiene posibilidades. Esto en base al supuesto que dijimos al comienzo, que es que tenía como está definida las carreras este año, solamente si el piloto ha ganado antes en esos circuitos tiene posibilidad de ganar el campeonato. Entonces ejecuto esto, me dice ingrese nombre, por ejemplo pongo Alonso y me dice el piloto tiene posibilidades de ganar. ¿Por qué?
por qué la ha ganado Canadá y Mónaco, que eran los circuitos que se corren este año. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy tomando la lista de ese piloto en particular y la estoy comparando con una lista que tengo acá definida. ¿Cómo se compara esto con su mini proyecto? Ustedes tienen una lista de exámenes de un paciente que extraen de un archivo y por otro lado tienen la disponibilidad de los exámenes del laboratorio. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Ustedes van a tener que hacer una comprobación de este tipo. En este caso no sería si es que el circuito está en circuitos ganados, sino que en este caso sería si el examen que necesita el examen, o sea, el examen que necesita el paciente está con disponibilidad mayor a cero en el laboratorio, significa que ese examen sí puede atenderlo. Por el contrario, si es que el examen dentro de la disponibilidad del laboratorio es menor o igual a cero, eh, o igual a cero más bien, el paciente no puede atenderse con ese examen. ¿Y por qué es importante tener un flag? Porque basta con que no tenga un examen disponible para que el resto de los exámenes tampoco se los haga. Piénsenlo como el caso práctico que uno va a un laboratorio y te quieres hacer todos los exámenes de inmediato. Entonces, si en el laboratorio te dice, ya, pero este examen no está disponible, tú te vas a otro laboratorio. Entonces, en este caso la lógica es la misma. Si es que hay al menos uno disponible, basta que haya uno no disponible para que el paciente no decida no atenderse ahí. Entonces, para eso necesitamos un flag, porque en el fondo basta con que uno no se cumpla para que no se atienda. Entonces, ¿qué vendría acá en esta lógica? En vez de poner como un print, ustedes tendrían que decir si es que el flag es true, porque se mantiene true, en ningún caso se puso false. Vamos a tener que podemos atender al paciente y empezamos a descontar las horas. En caso contrario, si es que el flag es false, no atendemos al paciente porque hay un examen que evita que el paciente se atienda. Piénsenlo de esa manera y van a lograr entender esa lógica del mini proyecto que ahora voy a explicarle. Quizá el ejemplo no fue el más claro y les pido disculpas por eso, pero es porque estaba como bloqueado con un ejemplo. Pero yo creo que en esta lógica de encontrar en el fondo, este formato es clave. Piénsenlo así como que acá tengo voy a dejar acá como contado, flag inicializado. Y ojo que si usan una función para esto, específicamente para esto, no necesitan un flag. Podrían usar un break, o sea, un return de la función y con eso bastaría. Pero eh, ahí lo dejo a su criterio. Iteración, eh, caso negativo, se podría decir, se cambia el valor a false. Entonces el caso negativo es el caso que no queremos. En su caso no sería comprobar que esté, sino sería comprobar que tenga disponibilidad menor a cero. Si algún examen tiene disponibilidad menor a cero de los que ustedes necesitan, marcan el flag en false. Y ahí salen del for con el break. O el break no es necesario simplemente para no continuar comprobando cosas que al final no necesitamos porque ya cambió a false y eso nos dice que no podemos atender. Y acá es donde viene la lógica de descontar o no descontar disponibilidad de laboratorio. Como les decía, ahora vamos a ver el mini proyecto para que quede más claro. Ya. Usted quiere administrar un laboratorio médico y por ello cuenta con un archivo que indica la disponibilidad de horas para un listado de exámenes descrito en el archivo de disponibilidad TXT. Este archivo puede tener tantos tipos de exámenes como se estime conveniente
y una cantidad N de horas para cada tipo de examen. Deberá cargar esta disponibilidad en formato diccionario dentro de su programa, considerando el nombre del examen como llave y la cantidad de horas disponibles como valor entero. A continuación se muestran ejemplos de infinitas combinaciones que se pueden tener. ¿Por qué se le dice infinitas? Porque es lo que les decía del comienzo, que ustedes no tienen que subir un archivo ni hacer que su programa solo funcione con esto, sino que tiene que funcionar de manera general. Acá yo podría poner manzanas 2, plátanos 3, qué sé yo, kiwi 5, y el programa tiene que seguir funcionando, porque dentro de su código no tiene que haber ninguna lógica que diga como if hemograma completo es mayor que 5 hacemos tal cosa, sino que todo se carga desde los archivos. Y eso hace que esté todo parametrizado y permita que en el fondo su código funcione realmente con cualquier archivo. Si ustedes fuerzan a poner un valor dentro de de sus códigos, van a estar forzando que funcione solamente con eso. Y eso no es lo que queremos. Entonces ahí se dan dos ejemplos. Ustedes tienen que tomar uno de estos, generar un archivo, después pueden cambiar los valores por el del otro ejemplo y después pueden inventar sus propios ejemplos y tiene que seguir funcionando. Además, usted tiene un archivo paciente CSV, esa es la contraparte del otro archivo. Contiene en cada fila el nombre del paciente y a continuación cada uno de los exámenes que debe realizarse. Deberá guardar los pacientes en un diccionario usando como llave el nombre del paciente y como valores una lista de exámenes que requiere dicho paciente. Usted debe verificar antes de atender al paciente que posee disponibilidad, y por eso le decía el flag, porque acá entraría a tener importancia. Debe verificar que posee disponibilidad para hacer todos los exámenes que requiere el paciente. Si esto se cumple, procede a atenderlo, descontando una unidad de los exámenes que requiere dicho paciente a la disponibilidad del laboratorio. No se debe descontar del archivo, solamente los diccionarios dentro del programa. Con eso de descontar del archivo me refiero a que el archivo solamente lo usan de lectura. Después todo lo que modifican son los diccionarios en memoria, pero no tienen que volver a escribirlo. El archivo se debe ejecutar y crear desde Python como tu ejemplo y así mismo dejarlo abierto o crear. No, se crean manualmente. Sí, sí, sí. No es necesario y no deberían crearlos, como decía, desde el código, porque se van a probar con. O sea, yo tengo mis propios archivos para probar. Entonces, estos ejemplos solamente sirven para que ustedes los copien y peguen y vean que funcione. Así que eso. Y acá tenemos ejemplos del archivo eh, de pacientes. En este caso dice como asociado al de disponibilidad TXT para que tengan en el fondo estos exámenes de acá tengan sentido con los de acá. Pero podrían ustedes ponerlos cruzados y ver que nada funciona y también es parte de lo que pueden probar. Pero acá, por ejemplo, tenemos que Fernando tiene perfil lipídico, TAC, PCR, perfil renal. Y nosotros vemos que estas disponibilidades están en el archivo de disponibilidad, entonces sí, este ejemplo tiene más sentido con este archivo. El uno con el uno, el 2 con el 2. Y ustedes también pueden inventarse su ejemplo. ¿Qué ejemplificación tiene esto? Parecido a lo que les mostré al final de la ayuntía, que es un identificador y una cantidad variable de exámenes. Identificador, cantidad variable, y así. Lo mismo el ejemplo 2. Y luego tienen tres tipos de funciones que pueden usar, y acá es importante que respeten el formato, al final es lo que siempre se les pide, que en este caso sería atender acompañado de un nombre, y lo que hace es atender al paciente que se indica si es que es posible. ¿Y qué significa que sea posible? Lo que les dije, que todos sus exámenes tengan disponibilidad y que el paciente exista obviamente dentro del archivo de pacientes. Si no existe, pueden decir, o sea, primero comprueben que exista. Si es que existe, comprueben que todos los exámenes que necesita están disponibles. Y si es que todos los exámenes que necesita están disponibles, lo atienden y descuentan la disponibilidad al laboratorio. Y es importante que comprueben la disponibilidad porque más de alguno le va a pasar que va a empezar a descontar la disponibilidad y después compruebe que hay un examen que no existe. ¿Y qué pasa si el examen que no tiene disponibilidad hasta el final ya van a haber descontado los exámenes anteriores? Y van a tener que o compensar sumando uno o se van a quedar con un error. Entonces, por eso es importante lo del flag para que primero hagan una comprobación, luego descuenten.
Y luego tenemos la función de agregar, que lo que hace es que uno le pasa una lista de strings, o sea, todo es strings, pero en este caso son exámenes separados por espacios, que lo que hace es, por cada aparición de ellos, se agrega una disponibilidad en el laboratorio. Es como que llegar al tecnólogo médico al laboratorio y dice, "Agrégame un tag, un PCR y otro tag en las disponibilidades", y los números del diccionario aumentan. Y el formato es así, como se le dan los ejemplos: agregar, urianálisis, PCR, tag, perfil hepático. Se fijan, van todos separados por espacio. Y si se repiten, se agregan más de una vez. En este caso se agregaría una resonancia, dos resonancias, tres resonancias y dos PCR. ¿Ya? Y el stop termina. Lo mismo que en los mini proyectos anteriores, el programa no tiene que terminar, está en un caso específico. En este caso, el caso específico es el stop. Y con el ejemplo ustedes deberían quedar más claro. Bueno, un formato de impresión del diccionario de disponibilidad, y luego se pide la instrucción, en este caso atender Fernando, y esto va asociado, este ejemplo va asociado a los ejemplos uno. Entonces, vamos a ver que Fernando necesita perfil lipídico, TAC PCR y perfil renal. Entonces, el perfil lipídico disminuyó en uno, el perfil renal también disminuyó en uno. ¿Qué más necesitaba? Eh, PCR y TAC. El TAC estaba en 2, disminuyó en uno. El PCR también. O sea, se descontó porque se dijo este mensaje que se ha atendido con éxito a Fernando. Y así va a pasar en todos los casos, a excepción de cuando te dice que no puede atenderlo. Que en este caso dice: no es posible atender a Javier porque no existen horas disponibles para el examen TAC. Se fijan, el TAC estaba en cero, por ende no podemos atender a Javier, que Javier necesitaba TAC. Recuerden que todo esto es para este archivo de ejemplo. Ustedes tienen que hacerlo de manera general. Eh, y si se fijan, los valores de las disponibilidades no cambian de la interacción de la impresión previa a la instrucción a la posterior, porque no se modificó la disponibilidad ya que no se pudo atender. Y si falta más de un examen, viste con que imprimen el primero que encuentren que no se puede atender. Y con eso ya eh, basta para indicar que no se pudo atender al paciente. Luego hubo una instrucción de agregar TAC y PCR. Intentamos atender a Javier de nuevo y ahora, como hay TAC, el TAC disminuye y todos los exámenes que necesitaba Javier están disponibles, por ende lo atendemos. Termina con el stop. Así funciona. Nuevamente les digo, los ejemplos acá son súper importantes para que ustedes prueben que está haciendo lo que se pide, y les recalcar todos los errores que pueden tener también. ¿Qué es importante los criterios de evaluación? Fíjense que dice función. O sea, ustedes tienen que definir funciones en este mini proyecto. A diferencia de los anteriores que era opcional, tienen que tener una función de atender, una función de agregar y una función de imprimir. Y no es el print que tiene Python, sino que imprima con este formato. Perdón. Formato que es mayúsculas, dos puntos, la hora disponible hasta ese momento. Eso es lo que hace la función imprimir. Y luego los puntajes podemos irlos desglosando. Carga correctamente los dos diccionarios necesarios. Eso da 20 puntajes que se van a leer los archivos. Eso no es necesario que esté en una función, no se pide que sea una función. Si desean agregar más funciones, bienvenido sea. Pero las mínimas son atender, agregar e imprimir. No es necesario que tengan exactamente ese nombre, pero sí que hagan lo que se pide para esas funciones. Funciones como a nivel lógico. Entonces, función para atender pacientes correctas salvo problemas menores. O sea, que funcione bien. Y luego tenemos la función para atender pacientes correcta, manejo correcto de casos especiales, manejo de errores. O sea, este puntaje lo asigna el que sepan decir como el paciente no existe, el paciente no se puede atender. Y el otro es que en el fondo la lógica sea correcta, que descuenten una unidad cuando corresponde, que no descuenten cuando no corresponde. Ese es el desglose de ese puntaje. Luego la función para agregar disponibilidad correcta solo problemas menores, lo mismo, que reciba el input eh, como un examen largo,
y que agregue esos valores como corresponde. Y luego tenemos la de manejo correcto de casos especiales, mensajero. Acá el único caso especial puede ser que el examen que están agregando no exista previamente y ahí tienen que inicializarlo en el diccionario. Supongamos que el diccionario no tiene, no sé, examen de Sync y ese examen de Sync, la primera vez que lo agregan van a tener que agregarlo como que hay una hora disponible, después ya le van sumando, pero ese sería como el único caso especial. Y luego tenemos la función de imprimir disponibilidad y sus respectivas cantidades, como les decía, de este formato. Si ustedes, por ejemplo, imprimen el texto como este formato, pero no definen como función, ya van a tener la mitad del puntaje en este caso. Y en el caso de las otras lo mismo, se va a ir descontando puntaje si es que no definen las funciones. Ciclo principal correcto, lo mismo de siempre, que termine cuando se ingresa stop y no antes. ¿Existe un rango en cuanto a la cantidad de categorías de exámenes y la cantidad de pacientes? No. Y como esto es de manera genérica, si su archivo tiene 12.000 líneas, debería ser capaz de manejar 12.000 pacientes o eh, 12.000 tipos de exámenes. No hay un máximo. Hay archivos CSV que pesan gigas, podríamos probar sus programas con millones de casos y es súper fácil inventar casos, entonces por eso tiene que ser lo más general posible. De nada, Virgilio. Eso, no sé si les queda alguna duda. De todas Mm, maneras, si la tienen No, después, pueden hacerla. Sí. por mi parte no. Ya, perfecto. Eso. Lo mismo que les digo, siempre intenten empezarlo lo antes posible. Me ha pasado que estoy recibiendo mucha cantidad de mensajes los fines de semana y yo les digo como, no es obligación mía, pero igual en vista de que si no lo resuelven sus dudas, se atrasan y yo a veces les respondo los sábados en la noche, qué sé yo. Entonces, eviten eso por su propio bien, porque si no, esas dudas se pasan para el lunes. Ya es muy encima del mini proyecto. Que en este caso todavía les quedan 2 semanas o una semana y media. Entonces, eh, mi recomendación es que empiecen antes. Y que bueno, encuentren entretenido. Según yo, este mini proyecto es como el que es más aplicable en la vida real. Es como que ustedes estuviesen en una recepción de un laboratorio. Por un lado tiene una base de datos con la disponibilidad de exámenes y con otro con la agenda de los pacientes. Y lo que tienen que ir haciendo es contrastar. Llega el paciente, ven cuántas horas disponibles tienen, qué exámenes necesita el paciente y hacen una lógica que dice como, ya, el paciente necesita estos requerimientos, veo que estos requerimientos estén en mi base de datos con mayor a cero, doy un visto bueno, si es que doy un visto bueno, descuento esa hora de mi base de datos, si es una respuesta negativa, no la descuento y pregunto por el siguiente paciente. También está la opción de que llegue el tecnólogo médico y me sume horas en mi base de datos de disponibilidad. Entonces, eh, yo encuentro que es un proyecto bien aterrizado para que practiquen. ¿Puede volver a explicar la duda anterior, Esteban? Es que se me interrumpió mi conexión. ¿Qué preguntó Esteban? Se debe crear ejecutar clases de Python como tal. Ah, ya, sí lo de crear un archivo. No tienen que crear un archivo de código. O sea, en el fondo, en la ayudantía vimos cómo crear un archivo en este caso, acá. Eh, ¿Dónde está el write? Acá. Esto no tienen que hacerlo. ¿Y por qué no tienen que crear archivos? Porque, como les decía yo, vamos a probar su mini proyecto con cualquier archivo. O sea, como yo voy a tener más de una par de archivos, disponibilidad de pacientes, y como les decía, pueden ser peras y manzanas, no sé, nombres de perros y cantidad de perros, pero como la lógica es estándar, en el fondo que sea un nombre de un examen, ¿no? Y asociado como con la lógica de un laboratorio simplemente porque los nombres de las disponibilidades son exámenes de laboratorio, pero podemos probarlo con cualquier cosa y tienen que funcionar. Por eso no tienen que crear los archivos en ninguna parte de su código y no tampoco tienen que subirlos eh,
a la plataforma como comprimido. No se van a aceptar, o sea, se van a aceptar pero no descuento puntaje con archivos zip, RAR, GZ y cualquier archivo comprimido que dentro tengan más de un archivo. Y bueno, aunque tengan un solo archivo tampoco, porque eso dificulta la corrección. De partida, supongamos que los 100 alumnos que son ustedes o más, 120 decidieran subir archivos comprimidos. Con descomprimir un archivo, doble el clic derecho, descomprimirlo, buscarlo, son como 10 segundos. O sea, solamente por esa acción de subir un archivo comprimido, me están agregando, eh, si son 120 son 1200 segundos de corrección. 1200 son 20 minutos. 20 minutos por descomprimir el archivo. Así que eso se va a penalizar. Y lo otro es que los tests automáticos que corran sobre esos archivos corran sobre un archivo .py. Entonces, si hay un archivo zip, no corran los test automáticos y dejan de ser automáticos, hay que correrlos manualmente. Por ende, eh, es mucho más trabajo. Y el que sea más trabajo es un ayudante molesto y un ayudante molesto es descuento de puntaje. No, no están así, pero es en el fondo para que sigan instrucciones. Acá en el fondo en los cursos de programación somos bien estructurados porque cuando un cliente te pide, por ejemplo, que necesito que mi API funcione con este formato de entrada, tiene que funcionar así o si no se les cae el servidor. Entonces, por eso instrucción entra A y B, sale XZ, tiene que cumplirse. Que una de esas cosas es que suban un archivo .py. Así que eso, de nada, Virgilio. Como siempre, les voy a subir los archivos. Bueno, sí, en este caso es más de un archivo. Yo sí se los puedo subir como comprimido porque creo que la plataforma no deja subir como archivos individuales, pero es para que ustedes puedan probar con lo que hicimos en la ayudantía. Y les voy a mandar un anuncio con las aclaraciones del mini proyecto que hablamos ahora para que quienes se conectaron tarde o desconectaron antes o no asistieron a la ayudantía puedan tener acceso a lo mismo que se dice en la ayudantía y es lo que se evalúa al final. Y eso.